al primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes del Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales. En esta ocasión tenemos el gusto de escuchar a Dalia Santos Luna, quien pues Dalia Santos Luna es doctora en ciencias en los alimentos, investigadora y especialista en desarrollo e investigación con una trayectoria enfocada en el diseño de nanoemulsiones, modelado molecular y sistemas de liberación de fármacos y compuestos bioactivos. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la ciencia de los alimentos, la biotecnología y la industria farmacéutica, con aplicaciones directas en salud, nutrición e innovación tecnológica. Actualmente colabora con el Laboratorio de Diseño y Desarrollo de Nuevos Fármacos e Innovación Biotecnológica de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, donde participa en proyectos de modelado molecular, diseño de sistemas nanoestructurados y desarrollo de plataformas para la entrega eficiente de compuestos terapéuticos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con productos naturales, nanoemulsiones funcionales y fosfolípidos modificados, publicando resultados en revistas científicas internacionales y participando en congresos nacionales e internacionales. Además, cuenta con experiencia en investigación clínica y desarrollo farmacéutico, lo que le ha permitido vincular el conocimiento académico con necesidades reales del sector productivo y de la salud pública. Más allá del laboratorio, la doctora Santos Luna impulsa activamente la divulgación científica y está convencida de que comunicar la ciencia es una forma de reconocer el trabajo que realizamos en México y acercar el conocimiento a la sociedad. Su participación en espacios académicos y divulgación refleja su su compromiso con una ciencia accesible, aplicada y con impacto social. Como podemos observar, Dalia tiene una amplia trayectoria y bueno, es un gusto tenerte por acá. En esta ocasión, ella nos va a hablar de la encapsulación de compuestos lipofílicos en emulsiones, perdón. Y bueno, es un gustazo, Dalia, platicar contigo el día de hoy. Si me permites, me gustaría como empezar indagando un poco en qué fue lo que despertó en ti esta pasión por estudiar esta disciplina y este tema que puede escucharse quizás algo complejo. No sé, platícanos un poquito más de cómo llegaste a este trabajo. Pues mira, antes que nada, Bianca, te agradezco infinitamente el intro que acabas de dar. Lo dices y se me pone la piel chinita porque justo ayer y antier que estaba preparando mis diapositivas, estaba haciendo una recapitulación de todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido durante todo este tiempo, que para ya la vieja guardia será poco, pero para mí es mucho. Son más de 15 años de estar en este camino de la investigación. ¿Y qué me trajo hasta aquí? El cuestionarme. Creo que es una palabra cliché que todo mundo, digo todo mundo, todos los investigadores decimos, es de que nosotros nos generamos preguntas y queremos encontrar la respuesta. Y eso fue lo que me trajo hasta aquí y querer ser una persona que divulgue ciencia. Yo inicié la investigación desde los primeros años de mi carrera porque un tío mío llegó a la casa preguntándome, yo soy de profesión químico clínico. Entonces, en la facultad donde yo estaba, no se hacía investigación, seguíamos algunos protocolos, pero la investigación no se había desarrollado justo en la Facultad de Bioanálisis aquí en Veracruz. Este, Llega mi tío con una cadena que le llegó a su correo diciendo la guanábana contra el cáncer. Y me dice, oye, Dalia, ¿cómo es posible que la guanábana mate al cáncer? Y yo así de, tú que eres químico, tú sabes. Y yo, no me gustaba decir en ese tiempo el no lo sé. Y le dije, ¿sabes qué, tío? Voy a encontrar la respuesta. Entonces me llevé eso, yo vivía a una cuadra de la facultad, me lo llevé en la mente diciendo, ¿cómo es que una guanábana va a matar el cáncer? Iba caminando y en los pasillos de la facultad volteo y hay no sé si todavía esté,
pero en una pared siempre ponían los periódicos o cosas que dirección quería que viéramos los estudiantes. Y había un recorte de periódico que decía, maestra, doctora, investigadora del Tecnológico de Veracruz, está en la Facultad de Bioanálisis. Leo ese periódico y ella, pues, salió de un doctorado en ciencias de los alimentos, ha trabajado con tiene diferentes temas de investigación y dije, con ella voy a encontrar esa respuesta a la pregunta que me hizo mi tío. Me acerco, no me acerco a ella, me acerco a un doctor, a un ahora doctor, y le digo, químico, me siento en el pasillo y le digo, químico, ¿sabe qué? Ya sé cómo me quiero titular. Ya tengo mi tema de titulación. Y me dice, a ver, Dalia, ¿cuál es? Digo, la guanábana contra el cáncer. Y me dice, Dalia, eso está muy verde aún. A mí en ese tiempo no me digas no, porque yo lo convierto en un sí. Entonces dije, yo quiero trabajar con eso, químico. Y le digo, y quiero trabajar con la doctora Guadalupe Sánchez Otero, que creo que la vamos a ver en este ciclo de conferencias. Pues ya el químico habló súper bien de mí y lo agradezco infinitamente con la doctora. Me acerco con la doctora me dice, ¿sabes qué? Investiga a detalle cómo es que se puede utilizar la guanábana, cómo podemos hacer esos ensayos y adelante, yo te apoyo. Pues eso fue un diciembre, me puse a investigar, para no hacerte la larga, yo apenas estaba en el tercer semestre de la carrera, 19 años, Bianca, o sea, y yo no magnificaba todo de que este mundo de la investigación que para mí hasta ahorita sigue siendo muy maravilloso y quiero que todo el mundo, quería en ese momento que todo el mundo entrara a la investigación. Pues buscando, indagando, me encuentro que hay un doctor, en ese tiempo tenía 37 años, estudiando las anonas, y yo no sabía que las guanábanas son de la familia Nonácea. Y yo decía, wow, y hay una asociación, y yo súper maravillada de este mundo. Le digo, doctor, hay un doctor que trabaja con guanábanas, y dice, pues vamos a contactarlo, Dalia. Y yo, pues adelante. De repente estaba en un camión yéndome a Jalapa, la Facultad de Ingeniería Agrónoma, con la doctora Guadalupe, y yo no sabía qué iba a hacer. Yo era una estudiante acompañando a su profesor. Entramos a un aula donde ingresaron más de cinco personas, 5 ingenieros agrónomos. Yo estaba en medio, a mi costado tenía la doctora Guadalupe y a mi otro costado tenía la doctora Carolina Barrientos. La doctora Carolina pues trabaja con cuestiones de cáncer, biología molecular, y yo me sentía chiquita, yo sentía que el salón era inmenso y yo estaba así. Entonces ellos empezaron a hablar sobre vinculaciones, sobre redes de trabajo, y yo dije, bueno, voy a dejar que los adultos hablen, yo solo voy a escuchar. Me fragmenté, y de repente siento que hay un silencio, todo el mundo volteándome a ver y me dice el doctor, ¿por qué crees, Dalia, que nosotros te podemos ayudar? Le digo, pues no lo sé. Yo solo sé que tengo una duda y la quiero resolver. Yo quiero saber por qué la guanábana mata el cáncer. Digo, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé, ingeniero, pero tengo muchas ganas de trabajar con esto y créame que le voy a dar resultados. Pues ya, dice, pues adelante, te vamos a apoyar. Y yo, wow, empezaron todos a anotar sus correos ya muy institucionales, y yo con mi correo de Hotmail, el primero que hice desde hace 1000 años, y yo, bueno, pues soy estudiante ahora. Y a partir de ahí, la doctora me dio la mano y me enseñó todo esto, todo este camino de cuestionarme, el encontrar respuestas. La investigación no es sencilla, a veces es muy frustrante no encontrar resultados, o es muy frustrante que los experimentos que tú ya habías organizado meses antes no te salgan. ¿Por qué no te salen? Ir a tu casa y seguir cuestionándote, no desconectándote del trabajo. Llegas a tu casa y sigues buscando respuestas a todo esto. Para mí es súper fantástico. Me gusta que mi mente siempre esté
buscando respuestas, siempre cuestionándose a todo, porque creo que somos como investigadores de ciencia básica, somos generadores de conocimiento. Creo que somos pilares principales para que se genere todo lo que vemos. Todas estas actualizaciones biotecnológicas, ahorita estamos viendo a un doctor español y en todos los titulares de los periódicos donde menciona que curó en animales de laboratorios cáncer. Entonces dices, wow, ¿y sabes en qué se basó? En artículos que muchos de mis colegas generaron en ciencia básica. Los medicamentos que actualmente nosotros utilizamos son generados a partir de conocimientos que muchos de nosotros hemos generado en nuestros laboratorios. Entonces somos esas personas que están aportando un granito de arena a este mundo tan fantástico y mejorar cosas, mejorar aplicaciones biotecnológicas, el decir, siempre hay que irnos actualizando, es maravilloso porque vemos los resultados en personas que están curándose de alguna enfermedad, ahorita que está muy de moda el análisis de los microplásticos, porque estamos viendo afectaciones, han encontrado microplásticos en matrices de mujeres y dices, ¿cómo es posible? Y gracias a la ciencia básica que nos está dando estos conocimientos, hemos aportado a descubrimientos que nos pueden ayudar para mejorar todo esto. Entonces dije, de aquí soy y no lo voy a soltar. Es maravilloso y podría decir yo, resumiendo todo en una sola palabra, maravilla. Para mí la ciencia es una maravilla. Wow, me encanta cómo justamente, y lo pienso también, ojalá que alguna niña, sobre todo niñas, niños, infancias, estén escuchándote porque quizás también esa curiosidad, ¿no? Ese cuestionamiento constante. Luego a veces en las infancias como que siempre estás preguntando, ¿no? Siempre estás preguntando cosas o queriendo averiguar el mundo que está a tu alrededor y se me hace muy bello como a los 19 años esa curiosidad te ha llevado hasta el lugar en donde estás en este momento. Se me hace también inspirador para futuros o futuras investigadoras e investigadores que quizá quieran no sé, les inspire también curar alguna enfermedad o comprender algo ahorita con este mundo tan complejo, con tantos cambios que estamos viviendo. Pero bueno, más que nada me gustaría como preguntarte si, no sé, de pronto escuchamos como todos estos términos y pudieran resultar como complejos o muy lejos de la realidad en la que estamos. ¿Nos quieres platicar un poco en qué consiste la encapsulación de compuestos lipofílicos en nanoemulsiones? ¿De qué va? ¿Qué se trata? ¿De qué trata? ¿Cómo podemos asociar esto a nuestra vida cotidiana? Personas comunes y corrientes o personas que a lo mejor también tienen esas dudas y quieren averiguar un poco más allá, ¿no? Te voy a decir que en la investigación yo creo que nuestras palabras, así como en otras áreas, utilizamos muchos tecnicismos que son palabras muy rebombantes, donde dices, ¿y eso con qué se come? Pero en realidad, este tema lo vemos día a día en nuestras casas. Hablamos de nanoemulsiones y decimos, ¿pero qué son las nanoemulsiones? Bueno, las nanoemulsiones es una emulsión. Son pequeñas gotas de aceite que están inmersas en un líquido. Lo podemos ver, si logran ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, haz de cuenta Sí, sí se que, ve. no sé si ustedes han hecho el experimento, tal vez han hecho una vinagreta. Tenemos el vinagre, tenemos el aceite de oliva, a veces unas gotitas de limón para darle un poquito más de acidez a nuestra ensalada. Agitamos y se ven gotas de aceites que están dispersas, moviéndose en el vinagre, pero nunca son miscibles. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en las nanoemulsiones? Porque una emulsión son dos líquidos que queremos juntarlos, pero se ve la separación. Eso es una emulsión. Entonces, nosotros
con la nanotecnología, lo que queremos es que esas pequeñas gotas se hagan tan pequeñas que no sean visibles a simple vista, que ni siquiera vamos un microscopio óptico pueda lograrlos ver. Necesitamos un microscopio con una gran resolución para lograr observar estas gotitas que están suspendidas en agua, de tamaño nanométricos, muy pequeñas. Pero ¿qué hacen? Estas nanoemulsiones, lo que nosotros queremos y es el objetivo de esta línea que les vengo a presentar, es encapsular compuestos que tengan actividades biológicas. ¿Qué son los compuestos lipofílicos? Los compuestos lipofílicos son todos aquellos compuestos que odian el agua. No se disuelven en agua, repelen el agua completamente, son como el ecoloco, no les gusta el agua. Entonces, pero tienen grandes actividades biológicas. Y como nosotros somos agua, es muy difícil que esos compuestos se logren absorber en nuestro organismo. ¿Qué hicieron a principios de los 2000, que es cuando agarra gran peso esta línea de investigación que es nanotecnología? Pues empezaron a descubrir que pues encapsulando estos compuestos en nanoemulsiones podrían absorberse y llegar a los sitios donde queremos ver la actividad biológica de estos compuestos, ya sea actividad anticancerígena, o sea, que mata líneas celulares de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, y hablando de compuestos específicos, actividades antioxidantes, que hemos escuchado mucho la actividad que decimos, hay todos los días hay que tomarnos una copita de vino por la actividad antioxidante. El resveratrol, buenísimo. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Encapsulamos esos compuestos que odian el agua para mejorar la absorción en nuestro organismo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde hace muchos años, nuestros antepasados han trabajado con productos naturales. Estos productos naturales ya ahorita, en la actualidad, los hemos clasificado para su estudio en productos naturales marinos y productos naturales terrestres. Los productos naturales son los compuestos que generan los organismos. En los terrestres pueden ser las plantas, en el caso del ejemplo que les puse al inicio, la guanábana, generan metabolitos y esos tienen actividades biológicas. En los productos naturales marinos, pues están las esponjas, donde se han aislado un sinnúmero de compuestos que son muy benéficos, que tienen actividades biológicas muy interesantes. El problema es que la mayoría de los compuestos que son aislados de los productos naturales, pues son lipofílicos. Cuando yo entré a la licenciatura y empecé a trabajar con las anonáceas, me encontré con estos compuestos y dije, wow, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque ya vi que sí tienen actividad, pero como no se disuelven en agua y todos los bioensayos que se hacen, la mayoría de los bioensayos que realizamos en el laboratorio, las células están inmersas en agua, pues mis compuestos siempre estaban flotando. No veíamos que sí mataba células, pero en realidad no veíamos el potencial de estos compuestos. Entonces, desde la licenciatura me cuestioné y dije, ¿cómo puedo hacer para que estos compuestos pues los pueda yo probar en bioensayos en líneas celulares? Las vueltas que da la vida. Cuando yo estuve en el primer semestre de la carrera, primer semestre, el día del químico, que es el 1 de diciembre, hacen conferencias. Y hubo una conferencia magistral de un doctor que fue mi asesor en el doctorado. Fíjate cómo es que de la licenciatura entró esa curiosidad y me quedé atrapada con esa duda hasta el doctorado. Y este doctor, que es el doctor Hugo Sergio García Galindo, empezó a dar una ponencia hablando de ácidos grasos, de aceites. Y yo decía, pero pues, ¿qué trascendental es estudiar aceites? Entonces él hablaba y yo lo escuchaba, pero yo intentaba ligar con todo lo que había aprendido en un semestre de la carrera, que pues, no era mucho. Y yo decía, pero todavía no entendía los alcances de esta investigación que nos estaba presentando en ese momento. Pero sí se me quedó algo muy grabado que tal vez
con el tiempo se ha ido modificando en mi mente, pero la esencia es esta. Él dijo, jóvenes, no sean como nosotros que sabemos mucho de nada. O sea, a veces hay doctores que se han enfocado en una sola línea celular, en una sola línea de investigación, que no ven los alcances de esta línea. Y pues si hacemos vinculaciones podemos hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué sucede? Trabajo con productos naturales, me queda esta duda de los compuestos lipofílicos, empiezo a investigar, veo que hay una creciente demanda en los últimos años por estos compuestos, por los efectos que tienen sus actividades biológicas, pero pues los retos biotecnológicos son tremendos. La baja solubilidad impide que tengan baja biodisponibilidad y entonces, ¿cómo lo vamos a probar en líneas celulares? ¿Cómo lo vamos a probar en humanos? Pues entonces ahí es donde dije, vamos a trabajar con nanotecnología. En el doctorado, el doctor que hizo la ponencia en la licenciatura empezó a trabajar con nanotecnología y dije, y yo trayéndome mis dudas de los experimentos de la licenciatura, dije, pues ya, trabajaré con el doctor Hugo Sergio. Empiezo a trabajar con el doctor en el campo de la nanotecnología y me estoy dando cuenta que cuál es el objetivo principal de esta ciencia, el proteger el compuesto de agentes externos, porque hay compuestos que no les gusta la luz, así como no les gusta el agua, no les gusta la luz, no les gusta el calor y se van degradando y entonces van perdiendo su actividad biológica. Y pues estos sistemas, en específico las nanoemulsiones, pues ayuda a que los compuestos se sientan más a gustos, puedan perdurar durante mucho tiempo y podamos ver su actividad biológica hasta en modelos murinos, que son ratas, en líneas celulares o organismos más complejos como nosotros. Mi proyecto, mi trabajo, lo resumo en estas 5 etapas. La obtención del surfactante, ahorita les voy a explicar qué es, la caracterización del surfactante o emulsificante, la formulación del sistema nanoestructurado, la caracterización de los sistemas, o sea, las nanoemulsiones, y el estudio de biodisponibilidad de los compuestos. Esto es una nanoemulsión. Existen dos tipos de nanoemulsiones. Las nanoemulsiones aceite en agua y las nanoemulsiones agua en aceite. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Unas encapsulan compuestos lipofílicos, compuestos que no les gusta el agua, y están dispersas en un medio acuoso. Las otras encapsulan compuestos que no les gusta el aceite y están dispersas en un medio que hay mucho aceite. Nos centraremos en las primeras. Estas nanoemulsiones están conformadas por un surfactante. Nosotros en el doctorado seguíamos una línea de investigación que tenía el doctor Hugo, que era modificación de fosfolípidos. Cuando dices modificación de fosfolípidos, imagínate a pequeños ingenieros modificando estructuras biológicas. Dije yo, wow, entonces voy a ser como un arquitecto. Puedo modificar una molécula y mejorarla, así como ellos modifican una casa. Entonces somos como arquitectos moleculares en ese laboratorio. Modificamos una molécula para mejorar sus características y que sean benéficas para el consumidor, ya sea una célula, ya sea una rata o ya sea una persona. Entonces, bueno, tenemos el surfactante, lo modificamos enzimáticamente y de ahí generamos una nanoemulsión. Aquí lo importante es ver cómo está conformada, porque todo esto son moléculas, o sea, hablamos de una vinagreta, hablamos de aceites, aceite de olivo, pero el aceite de olivo macro, tú lo ves aceitoso, un líquido amarillo, pero en realidad hay muchas moléculas que están inmersas en ese aceite y estudiar el comportamiento de cada una de esas moléculas nos llega a descubrir el todo, el cómo se va a comportar si tú pones el aceite a altas temperaturas o si lo metes al refrigerador, que ya ven que los aceites de coco cuando los metes al refri se solidifican.
Aquí en Veracruz eso no pasa a temperatura ambiente, con el calor que tenemos siempre está líquido el aceite de coco, pero vámonos a Ciudad de México y el aceite de coco que tenemos siempre es una masa por las bajas temperaturas que están allá. Bueno, entonces si estudiamos la composición de cada una de las moléculas, la carga, porque todo, así como en la vida hay cosas positivas y negativas, en las moléculas también hay cargas positivas y negativas y cargas neutrales igual. Entonces eso nos ayuda a ver el comportamiento de las moléculas. Cuando tenemos ya el todo, que es la nanoemulsión, ¿qué queremos nosotros en el laboratorio? Obtener menores tamaños de partícula para que esas partículas puedan atravesar todas las células que están conformadas en nuestro organismo, puedan ir atravesándolas. Yo siempre digo que nuestras nanoemulsiones son como un caballo de Troya, porque están conformadas por moléculas que conforman nuestras células. Entonces el organismo las ve como iguales, no las ataca, al contrario les dice, pásale, porque eres algo que nosotros también estamos produciendo. Pero en realidad es que no saben que adentro de hay una máquina tremenda que son moléculas que tienen una actividad que van directo a lo que queremos matar una célula cancerosa, por ejemplo. Entonces la célula dice, pues te dejo pasar, pero no saben qué hay adentro. Y cuando dejan pasar esa nanoemulsión, se libera lo que está ahí adentro, dice la célula, Dios mío, ¿qué es lo que hice? Eso es lo que hacemos en el laboratorio. Ya de ahí, ¿cuál es nuestro reto? Pues ya atravesaron diferentes membranas celulares, ahora es ver que él tenga biodisponibilidad, que el compuesto se libere en el torrente sanguíneo y migre al órgano que nosotros queremos trabajar. Digo órganos porque yo trabajé con modelos murinos, no trabajé con líneas celulares. Ya más adelante trabajaré con líneas celulares. Ya que tenemos el perfecto surfactante sintetizado en el laboratorio, nos vamos a caracterizarlo con diferentes técnicas en el laboratorio. ¿Por qué es importante caracterizar? Porque, como les dije en principio, conocer la molécula nos ayuda a predecir su comportamiento en algo más complejo que es una nanoemulsión. Si ven en la gráfica, vemos pequeñas moléculas dispersas, pero cuando va disminuyendo la tensión interfacial del agua, que es lo que hacen nuestros emulsificantes, cuando trabajas con diferentes concentraciones de algo, el comportamiento del agua es diferente. Y imagínate que tenemos una limonada y le pones tienes 4 vasos con diferentes concentraciones de azúcar y hasta el agua se siente menos densa. Cuando le pones 2 cucharadotas de azúcar al vaso, hasta sientes que está más espesa la limonada que el primero que solo le pusiste un poquito menos de azúcar. Hasta se te va rápido, el sabor es diferente, pero la consistencia va cambiando. Pues aquí pasa lo mismo. Lo que queremos es que los emulsificantes formen una micela. ¿Cómo va a pasar eso? Cuando las concentraciones de los compuestos van aumentando, se van formando estructuras como las que están en medio, que son círculos huecos al momento, pero de ahí vas aumentando la concentración, que en este método es la placa de Wilhelmy, determina un cambio abrupto de la tensión del agua, que es ahí en donde se hace la micela, que es lo que nos interesa a nosotros. Y de repente se hace algo diferente, que es las moléculas se comportan de una manera que se van conformando como una línea, que le llamamos nosotros una bicapa, como si fuera una célula. Eso no queremos nosotros en las nanotecnología y menos en nanoemulsiones. Nosotros queremos que se haga una micela. Ya cuando vemos cuál es la concentración de las moléculas que vamos a ocupar para generar una micela, ya ahí nos vamos a algo que me fascina demasiado, que es estudiar el todo, pero de una manera individual. El comportamiento de las moléculas es tan hermoso, Bianca, y tú dices, pero es que una molécula, ¿qué es? Una molécula
una molécula nos da mucha información de algo muy complejo. Entonces yo en el doctorado dije, es que yo ya sé por, por estadísticamente, por los métodos que te mostré anteriormente, que sí se forma una micela, pero yo quiero verla. Yo quiero ver el comportamiento de las moléculas. En este caso, las moléculas, aquí estudiar las moléculas individualmente es ver el comportamiento de cada una de ellas para ver cómo es que se va a generar o comportar un todo. Por ejemplo, las micelas. Nosotros modificamos, ya les había comentado, modificamos enzimáticamente los fosfolípidos, pero pues siempre quedaba la duda de cómo es que o cómo es que se van a comportar en un medio líquido. Sabemos teóricamente que se va a generar una micela, pero le hemos visto el modificar fosfolípidos enzimáticamente viene de nuestro asesor en ese momento, el doctor Hugo Sergio. Él modificaba fosfolípidos, él era un arquitecto molecular antes que nosotros. Él generaba fosfolípidos añadiéndole CLA, que ustedes lo consumen mucho para la memoria, omega 3 también les agregaba los fosfolípidos, pero después dice, él menciona mucho una palabra que es epifanía. Le llegó una epifanía y dijo, ¿por qué esto no lo ocupó para mejorar algo? Entonces lo ocupó para que estos fosfolípidos modificados fueran surfactantes y generar nanoemulsiones que encapsularan compuestos bioactivos, compuestos que tienen actividad y que él ya lo ha visto y ya lo ha reportado en artículos, actividad anticancerígena en cáncer de piel. Entonces, nosotros quisimos seguir esa línea y digo nosotros porque cada una de las partes de mi proyecto siempre lo hice con alguien. La investigación ir sola no es bueno porque si entregamos productos, si llegamos a resultados, pero no los que deberíamos si trabajáramos en conjunto. Entonces, esta parte la trabajé con un doctor, con Diego, ahora doctor. Entonces empezamos a modificar fosfolípidos, pero no de la manera que lo hacía el doctor. Quisimos mejorar porque dijimos, hay que complicarnos la vida, hay que mejorar el sistema. Y yo dije, yo quiero materializar todo esto que ha traído el doctor, lo que han hecho mis compañeras, lo que estamos haciendo nosotros, quiero materializarlo, pero viendo el comportamiento de los fosfolípidos. En eso, investigando cómo podría ser eso, me topo con dinámicas moleculares. ¿Qué son las dinámicas moleculares? El comportamiento de moléculas simulado en una computadora. Y ese comportamiento yo no sabía, pero te da un sinfín de información que, claro, es teórico, pero en mi caso, si lo fusionaba con lo experimental, fue tremendo, Bianca. Cuando hicimos esto, este trabajo que les estoy presentando, que es un resumen muy general de un todo que se hizo en la Escuela Superior de Medicina, cuando generamos la primera micela, fue una fiesta que hicimos todo desde el doctor encargado, el doctor Correa, hasta mi compañera que estuvo 24/7 apoyándome en esto, la doctora Yudibet, y dijimos, wow. Y la lágrima, por supuesto, salió de mí tremendo porque a veces me cuestionaba que cómo es que, y me sigo cuestionando hoy en día, cómo es que yo, y viendo mis fotos que te mencioné desde un principio de mis tiempos de la universidad, yo no creía que yo iba a llegar aquí, ¿sabes? Yo me imaginaba que yo iba a iba a trabajar como químico clínico en un hospital atendiendo personas porque eso fue lo que a mí me nació hacer cuando yo empecé a trabajar cuando entré a la facultad de bioanálisis. Yo quería ayudar gente, yo quería analizar sangres, yo quería analizar fluidos y esa es mi pasión. Pero de repente, como este proyecto de investigación, surgieron personas que me dijeron, ¿sabes qué? Hay más allá de y lograr hacer esto y decir, wow, materializarlo en una imagen que tú ves ahí, que dices, ay, qué bonito, los colores verde, azul, blanco, que hasta mi asesor cuando los vio dijo, Dalia, ¿tú elegiste esos colores?
Digo, pues sí, siento que esto me representa. No ser tan seria, tan cuadrada, colores brillantes, porque creo que esto representa mi ser, mi forma de ser, pero también esa parte eh, científica que creo que siempre nos tienen así como que no, los científicos siempre están vestidos de una forma, sus trabajos son un poco serios. En realidad, y hoy en día me he dado cuenta que me dedico a hacer divulgación científica, el querer hacer más amena la investigación hace que más gente se junte con nosotros, se reúna, nos pregunte cosas, se maravillen de lo que hacemos y eso dices, está bien hacer que la gente se acerque a nosotros, no ser siempre esas personas serias, hasta casi caras de enojonas que tenemos o que nos imaginan que tenemos, hace que la gente se vaya alejando y más los estudiantes. Pero si mostramos esto o nos mostramos tal cual somos, que reflexivos, humanos, porque somos humanos, el estudiante dice, hay una empatía, hay un clic y tenemos más gente interesada en nuestras áreas de investigación. Entonces, este trabajo creo yo que soy yo materializada en una micela. Una vez que generamos esta micela, que se hizo la gran fiesta, trabajamos con otras técnicas para hacer un poco más riguroso el estudio, el análisis químico, determinar interacciones por medio de espectroscopía infrarroja, donde vimos que pues, nuestra micela sí estaba formada, sí están dando señales muy similares o similares a las que están reportadas en algunos artículos. ¿Y de ahí qué surgió? Pues que hacer la nanoemulsión. Ya tenemos la concentración de micelas de surfactante que necesitábamos, ya sabemos que tenemos una micela estable con el tiempo, podemos seguir con la última etapa del proyecto, que es generar la nanoemulsión y de ahí probarla en un modelo murino. Las nanoemulsiones que nosotros trabajamos son nanoemulsiones de alta energía, es decir, se ocupan equipos con una fuerza tremenda para disminuir el tamaño de partícula de las gotitas de aceite dispersas en agua. Entonces, obtuvimos tamaños nano, como lo sabíamos, porque hay un equipo espectacular en el laboratorio, que es el Z-Sizer, donde vamos haciendo diluciones conforme vamos trabajando y vamos monitoreando la disminución de esas partículas, de esas nanoemulsiones. Nosotros en este trabajo logramos tamaños de partículas de 100 nanómetros, muy, muy pequeñas. Entonces ya dijimos, perfecto, tenemos un buen surfactante que genera micelas estables con el tiempo, logramos obtener nanoemulsiones encapsulando un compuesto bioactivo. El compuesto bioactivo que tiene encima este ratoncito es el ácido betulínico. El ácido betulínico es un compuesto que es muy similar al colesterol. Es aislado de la corteza del abedul. No es un árbol muy común aquí en México, pero pues científicos han notado que este compuesto tiene una actividad biológica muy interesante en cáncer. Entonces, aquí el por qué queríamos nosotros encapsularlo, porque sería muy bueno ver un sistema que sea estable y ver sus efectos en un modelo con cáncer porque este compuesto tiene actividad anticancerígena. Primero probamos para que nuestro compuesto pueda ser un fármaco, nuestros experimentos, que es el objetivo, creo que de la mayoría de los investigadores en biotecnología, llegar a que nuestros resultados sean aplicados en una persona, en humanos, pues debe de pasar varias etapas. Nosotros estamos aún en las primeras etapas, muy lejos para que lleguen a humanos, pero la siguiente etapa era ver si el compuesto llegaba a la sangre, en qué tiempo, pero pues también compararla con comparar nuestras nanoemulsiones con otro tipo de emulsificante.
ver, imagínate que estábamos como que haciendo que las nanoemulsiones con los fosfolípidos que modificamos, otros surfactantes jugaran una carrera. Entonces queríamos ver quién es el que llegaba primero al torrente sanguíneo y en qué tiempo. El que llegara en menos tiempo a la sangre, para nosotros tenía que ser el mejor. Y por supuesto queríamos que pues nuestro jugador, nuestro atleta, fuera el mejor, los fosfolípidos que modificamos. En la gráfica que te muestro aquí abajo, notamos que pues no fue el mejor, pero tampoco fue el peor. Observamos que la modificación enzimática que realizamos hizo que el compuesto se fuera liberando gradualmente con el tiempo. Y eso fue fascinante. O sea, en la investigación todo es publicable, todo es un aprendizaje, aquí como en la vida. Siempre se tiene que aprender de los errores, pero a veces esos errores causan que no un acierto, un crecimiento personal. En este caso, nosotros notamos, al principio dijimos, no puede ser, no se absorbió rápido, o sea, no se liberó el compuesto rápido en la sangre, no logramos nuestro objetivo. Pero de ahí nuestro asesor, que es una persona muy analítica, nos dice, a ver, o sea, no lograste que llegara rapidísimo a la sangre y se liberara el compuesto, pero lograste algo grande. Y yo, pues, ¿qué? Yo no lo veo. O sea, yo no veo mi objetivo, mi hipótesis confirmada aquí, doctor. Mi sedalia, lograron que el compuesto se fuera liberando gradualmente con el tiempo. Y eso es muy bueno. Tal vez para lo que tú necesitabas no, pero imagínate que encapsuláramos otro compuesto X que fuera necesario que se fuera liberando lentamente en el organismo de una persona enferma. Tu sistema funcionaría. Y te voy a hacer un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de eso, como la insulina. Para una persona diabética, si se inyecta insulina, nosotros no queremos que haya un pico elevado de insulina en sangre. ¿Por qué? Porque vamos a causar un desbalance tremendo para la persona con diabetes. Lo que queremos es que la insulina se vaya liberando. Un pico de glucosa en sangre no la queremos para un diabético. Lo que queremos es que la insulina se vaya liberando lentamente para que se vayan normalizando los niveles de glucosa en sangre del diabético, de la persona diabética. Entonces, imagínate si no con la insulina, porque es un monstruo de molécula, pero sí con otro compuesto que lo encapsuláramos y que se fuera liberando gradualmente en sangre, sería tremendo. Entonces, esa fue otra interrogante que surgió en mí con estas gráficas y dije, ¿por qué no lo probamos? Por los tiempos, por dinero, porque me tenía que titular, ya no lo hice, pero eso es lo que estoy iniciando en la Escuela Superior de Medicina, trabajando con dinámicas moleculares, que son las que les mostré estas, pero ahora encapsulando compuestos, pero ahí viene algo más grandioso. Ahora comparan, ver cómo es que esta micela que les estoy presentando ahí va interactuando con una membrana celular, pero no cualquier membrana celular, sino una membrana de cáncer de mama. Entonces, sería muy interesante ver cómo la micela va a interactuar con la membrana, con las moléculas que conforman la membrana y cómo es liberado el compuesto para matar esa célula. O tal vez no matarla, no sabemos. Aún no lo sé porque no lo he hecho. Estamos en el proceso de construcción de las moléculas. Entonces, cada etapa es un interrogante donde se tiene que buscar, se busca en nuestros procesos metodológicos la respuesta. En este caso, encontramos una semi-respuesta a algo, o tal vez una respuesta que no fue la que nosotros queríamos. El sistema no libera tan rápido el compuesto a comparado de otros, pero sí va liberando gradualmente. Entonces, genera las preguntas de qué pasaría en una célula cancerosa.
Y eso es lo que me da una de mis, y espero no última etapa en mi vida de investigación, de trabajar con dinámicas moleculares. Pasé de ser un estudiante de licenciatura que quería trabajar con una guanábana y matar el cáncer gracias a una cadena que le llegó a su tío en un correo electrónico, a estar aquí y dedicarme a la divulgación científica y mostrar los trabajos que realizamos nosotros que tienen aplicaciones en nuestra vida diaria, porque ustedes dirán, o sea, pues encapsuló un compuesto que ni siquiera lo conozco, no me lo voy a topar ni en Costco, no me va a servir de nada, pero te voy a decir algo, y son las pláticas que he tenido con amistades que no son del área. Siempre dicen, ay, es que Dalia es doctora, ella debe de saber. Bueno, o sea, sí tengo un grado, pero no lo sé todo, pero sí sé que si tú te estás comiendo un suplemento de una forma, que digámoslo, por ejemplo, si tú estás comiendo, bueno, voy a dar un ejemplo que todos los damos en el laboratorio, que somos egresados del laboratorio de post cosecha. Si tú estás consumiendo cúrcuma, que es un compuesto que no se solubiliza en agua, y dices, y estás emocionado porque dices, es que me estoy tomando mi cúrcuma en un licuado verde. No, pues qué bueno que la estés consumiendo, pero ¿qué crees? Pues no te funciona así porque la cúrcuma no se disuelve en agua. Entonces, lo que estás haciendo es pues nada más que tu mente diga estoy consumiendo algo que va a ser benéfico para la salud, pero tu organismo dice lo voy a desechar en heces y orina, todo lo que estás consumiendo, porque así no es. Y en esas pláticas me dicen, dale, ¿qué hago? Pues mira, tu compuesto, la cúrcuma, es el ecoloco. Por eso, como es el ecoloco, tienes que disolverlo en aceite. Le digo, ¿tienes aceite de oliva en tu casa? No, pues sí. ¿Tienes aceite de coco en tu casa? No, pues sí. Ah, bueno, pues esos son buenos, pero si puedes irte a GNC y comprar aceite, ácidos grasos de cadena media, sería mucho mejor. Pero ocupemos esto. Agarra una cucharada de aceite de oliva, disuelve la cúrcuma que compraste en el súper y consúmela todas las mañanas y vas a ver qué diferencia hay entre tu jugo verde con cúrcuma y tu cucharadita de aceite de oliva con cúrcuma. O sea, vas a tener mejores efectos con el aceite de oliva. Eso es lo padre, porque si te das cuenta, no dije compuestos lipofílicos, no dije es que los ácidos grasos, es que el OP o cosas muy técnicas, no, es yo creo que aterrizar las ideas, analizar lo que decimos, digerirlo para que todo el mundo lo entienda y así vengan los cuestionamientos de oh, oye, entonces, fíjate, y empiezan la gente a preguntar y acercarse a ti y dices, estoy haciendo algo que tiene un alcance y que está siendo favorable. Tal vez no una farmacéutica me ha contratado por los proyectos que estoy realizando, pero sí hay personas que han visto los beneficios a partir de lo que hago en el laboratorio y lo que estoy aprendiendo día a día. También lo veo como una forma en la que la ciencia, digamos, está al alcance de cualquier persona, ¿no? O sea, como tú dices, a lo mejor no estamos familiarizados con ciertos términos como nano, emulsiones o no sé, pero la forma en la que funciona no se lo estás diciendo de una forma en la como muy aterrizada para que cualquier persona lo podamos entender, ¿no? Un poco como con relación a eh, mm, como a esta curiosidad, por ejemplo, que a ti te llevó a involucrarte en este tema, a llegar al lugar en el que estás en este momento, ¿qué consejo, podríamos decir, le darías a alguien que está interesada o interesado en esta área de estudios y que quizás quiere acercarse, no sabe cómo? O no sabe a lo mejor que esa pregunta que se está haciendo está relacionada con esta área de estudios. No sé, ¿qué cosa le podrías decir a esa o esas personas? Pues, ¿qué les podría decir? Si a mí me preguntaran, si la Dalia del pasado, se acercara a mí, que ese es un ejercicio muy bonito que no siempre nos hace la gente,
Si la Dalia del pasado se acercara a mí, le diría, ¿sabes qué? Si te quieres dedicar a la ciencia, no es un camino fácil. Es un camino muy empedrado, demasiado empedrado. Si no tienes tú una tolerancia a a todo, a que a que los resultados no salgan, a la frustración, no llegues aquí. Yo me acuerdo que en la licenciatura había una química que aprecio demasiado, la química Dulce Carballo, y me decía, si esto no funciona, esto no va a mover esto, Dali. Y es cierto, si no sigues tu pasión, todos los días te vas a preguntar, ¿por qué me metí en esto? ¿Soy buena en esto? ¿Por qué lo hice? Y esos cuestionamientos hacen que la investigación se te haga demasiado pesada. Yo me acuerdo que en el doctorado me pasó pandemia ahí, antes de titularme, y todo lo tuve que hacer, no rápido, pero sí en unos tiempos donde yo llegaba a las 7 de la mañana al laboratorio y salía a las 3 4 de la mañana de ese laboratorio. Y lo único que hacía era que mis amigas rentaron una casa al lado del instituto. Llegaba yo a su casa, me metía a bañar, me arreglaba y me regresaba al laboratorio a seguir trabajando. ¿Y sabes qué? Eso duró casi un año y nunca en la vida me escuchaste quejarme. Al contrario, me emocionaba con los avances que tenía. Era una sonrisa, tal vez unas ojeras tremendas. Y ya parecía, allá hay un meme que nos burlamos siempre de una amiga, porque mi amiga decía, es que yo no veo el sol. Y siempre estaba así como pálida y así no, creo que yo me veía, es que no veo el sol, pero no me importaba porque yo estaba muy feliz haciendo eso. Ya ahorita entiendo que eso fue un poco enfermizo, que necesito mis tiempos, que tenemos que ser muy responsables, así como somos en nuestros proyectos, también en nuestra vida personal. O sea, debemos de tener tiempo para la familia y eso también se lo diría a la abuela del pasado si se acerca a mí. Yo sé que te apasiona la investigación, pero darle tiempo a tu vida personal, porque tienes familia y te tienes a ti. Entonces, tienes que tener un equilibrio en todo, porque la investigación es hermosa, pero también te absorbe demasiado. Y si tú dejas que te absorba, no te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es allá afuera y en lo que tú puedes dar allá afuera. Porque pues no es lo mismo estar en una computadora y estar redactando artículos que van a ser cimientos para otros científicos, a estar aquí afuera, Bianca, y tener una columna de divulgación o tener este tipo de lugares que nos entrevisten o entrevistar y conocer a gente grandiosa y que alguien que está allá del otro lado viéndonos y sembrarle esa semilla que a mí me sembró una cadena en un correo y decir, wow, eso es lo genial y es por lo que yo creo que estoy aquí, para ir sembrando semillas a la gente y no la semilla de que sea científico, no, esa semilla de cuestiona todo, pregunta, no seas un borrego y sigue el sistema, no, el cuestionarte te hace ser único y te lleva a lugares espectaculares. Eso creo yo. Y hasta a mí me dieron ganas de estudiar los Ah, lipofílicos. Bueno, pues no, si ya gustas, para, voy a estar en la Escuela Superior de Medicina. Puede ser me mi tesis acá. encantaría. Ya para cerrar, ahorita igual mencionaste como a modo de cierre, lo sentí yo, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que escuchan o que escucharon, que se quedaron hasta el final, sobre tu área de estudios, sobre el potencial también que tiene esta área de estudios? A veces, no sé, te escuchaba yo hablar, te escuchaba explicarnos el tema y pensaba, wow, qué emocionante lo que está haciendo, qué potente, porque como tú dijiste, te nació para saber si la guanábana podía curar el cáncer, pero actualmente sí estamos viendo la evolución incluso de enfermedades, o sea, acabamos de pasar la pandemia,
ah, que no es hace tanto, ¿no? Pero parece que si hubiera pasado toda una vida. Pero luego también nos consternamos con que las enfermedades evolucionan, no sé, pareciera como si fuera un mundo apocalíptico, ¿no? Así del que no nos podemos salvar. Y también como por el otro lado, yo que soy de las ciencias sociales, lo pienso como cómo estas ciencias, que luego les decimos las ciencias duras, ¿no? Las ciencias exactas, al final de cuentas, no sé, un invento para curar una enfermedad, pues tiene un impacto en las poblaciones, ¿no? Que al final de cuentas, al menos en mi área de estudios, es un poco como lo que yo trabajo, pero para no irme como muy largo, ¿qué mensaje te gustaría dejar sobre el potencial que tiene esta área de estudios para que quizás las personas, sí, es difícil porque es entregarse completamente, pero al final de cuentas, para que podamos ver que la ciencia está trabajando, ¿no? En nuestro país, que estamos haciendo cosas bien interesantes, bien importantes y que podemos mirar simplemente con ver lo que tú nos estás explicando. ¿Qué mensaje? Ahorita que dijiste pandemia, fíjate que durante la pandemia me tocó, dejé de ir al tecnológico y me metí a trabajar en una clínica de investigación. Y me tocó trabajar en una clínica donde se aplicó la primera vacuna contra el COVID a nivel nacional. Yo estuve frente a frente con pacientes en los primeros meses donde nadie sabía qué era el COVID y había un sinfín de muertes, frente a frente con pacientes con COVID y yo decía, wow, qué difícil, pero también qué difícil es ver todo esto. Eh, mm, Pacientes llegaban, pacientes se iban. Cuando aplicamos la vacuna era una emoción porque decían, no me va a pasar nada, no me voy a infectar. Y yo veía eso y yo como investigadora decía, quien creó esto desde su laboratorio no se imaginó el beneficio que está haciendo a la sociedad. ¿Y sabes por qué no se lo imaginó? La ciencia básica es muy criticada porque no dicen que es nada más trabajar con matraces, diluir compuestos, pero porque no lo ven materializado más allá. La ciencia básica es generar conocimientos para que farmacéuticas grandes tengan esos compuestos que curan personas. Eso es lo magnífico. Y si nosotros vamos día a día en nuestro laboratorio pensando, estoy aportando algo a la sociedad y nada más eso, ¿eh? Porque diría mi asesor, y discúlpenle que lo referencia cada rato, pero pues tengo tatuadas algunas palabras en mi ser de él. Si tú quieres ser investigador no significa que vas a ser millonario, porque los investigadores no todos son millonarios. Aquí es la pasión la que te va a dirigir. Y si tú tienes suerte y tienes una muy buena línea de investigación, vas a tener proyectos, el CCT te va a ver y tú vas a tener a muchos alumnos que estén generando conocimientos junto contigo. Y eso es maravilloso. Que creo que siempre nuestra pasión tiene que dirigirnos, pero con una muy buena dirección. Yo tuve unos muy buenos maestros de vida, desde la licenciatura hasta el doctorado, que me enseñaron cosas buenas, me enseñaron también cosas malas. Todo es crecimiento, todo aporta y eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar ahí donde tú estás, ahora como entrevistadora, pero de un alumno mío, y que un alumno esté diciendo cosas fenomenales, porque eso es enriquecedor, porque hice un muy buen trabajo. Eso es lo que yo creo. Siempre hay que elegir a personas que tengan los mismos valores que nosotros para construir cosas grandes. Wow, pues muchísimas gracias porque creo que hablamos, sí, de tu tema de investigación, cómo lo has
cómo has evolucionado en la investigación, en la ciencia, tu aporte, ¿no? Pero también creo yo que en todo lo que nos fuiste compartiendo, también ahí hay como estas pistas de la curiosidad por la investigación, de la pasión, como dices tú, para desarrollarla. Y yo creo que eso es lo que nos falta como seguir impulsando, ¿no? Seguir impulsando esas ideas porque sí hay un montón de trabajo y un montón de personas interesadas porque nuestro país sobresalga en todas las áreas, pero también porque nuestro país avance, ¿no? Y ese avance se dé en todas las dimensiones, desde curar enfermedades hasta pensar en cuestiones como, no sé, la violencia, todas esas problemáticas que nos preocupan día con día en nuestro país. Y sin duda, para mí tu trabajo, tu aporte es muchísimo y muy grande porque seguramente a más de uno nos estás dejando pensando y quizás también como sembrando o cultivando esa curiosidad que nos mueve a hacer ciencia. Muchísimas gracias, Dalia, por tu tiempo, por todo tu trabajo, por tu esfuerzo y por tu pasión. Muchas gracias a ti por entrevistarme. Muchas gracias al SIX. En verdad, sigan viendo las entrevistas. Es el estar al tú, face to face con investigadores que nos estén digiriendo sus trabajos y de la forma en que lo hablan, de la pasión que tienen, es espectacular. Me inspiró redactar una columna porque tengo una columna en una revista digital. Todo este grupo de investigaciones, entrevistas que se han dado en la página del SIX, me inspiró a redactar una columna que dije, en México se hace ciencia y mucha, y es demasiada y en diferentes áreas. Y es tan interesante que nosotros somos una potencia para generar mucho. El mexicano es sumamente trabajador, sumamente inteligente y adaptativo. Entonces, creo que podemos competir con diferentes áreas en diferentes partes del mundo. Agradezco demasiado estos espacios y espero que sigan. Que sea la primera de muchos ciclos de Ay, sí. conferencias. Muchas gracias, Muchas gracias. Erika. A ti, gracias.